Gracias por continuar con nosotros y ahora entramos al análisis y la discusión de esta relación tensa que hay entre el Ejecutivo y el Legislativo respecto de la imposición de un estado de calamidad por parte del gobierno del presidente Alejandro Giammattei en Consejo de Ministros y que continúa en proceso legislativo en el Congreso de la República. Esta situación ya se ha vivido en Guatemala prácticamente desde noviembre del año 2012 hasta los primeros meses del 2015. El presidente Otto Pérez Molina gobernó con estados de calamidad continuados, sucesivos y ampliados. Y en más de una ocasión estuvimos en una situación en donde el proceso legislativo no termina de quedar claro. Para aclarar cómo esto se está dando nuevamente en este periodo administrativo en el estado de Guatemala, hemos convocado al licenciado Omar Barrios, abogado y director del Centro de Estudios de Derecho, y al licenciado Estuardo Ralón, abogado presidente de la Junta Directiva del CEDECON, que es el Centro para la Defensa de la Constitución. Precisamente pues para analizar esta polémica que está instalada en las últimas horas a raíz del estado de calamidad situado. Gracias a ambos por haber tomado esta comunicación. Buenas noches. Buenas noches a ambos. Licenciado Ralón, pues para arrancar con usted, ya con lo que adelantaba Cristian, la controversia en torno al estado de calamidad, desde su punto de vista como abogado, la pregunta del millón el día de hoy, ¿tiene o no vigencia el estado de calamidad en Guatemala? Muy buenas noches. Respondiendo a la pregunta, yo diría que sí tiene vigencia el estado de calamidad. Y rápidamente quiero explicar que la Constitución y la Ley de Orden Público le dan la facultad al presidente de poder declararlo por un plazo de 30 días. Y lo que existe por parte del Congreso es un control entre órganos, un control interorgánico, donde el Congreso de la República, pues una vez se le pone en conocimiento esta decisión presidencial que está respaldada en la Constitución y en la Ley de Orden Público, pues tiene una obligación, no una facultad, sino una obligación de conocer y de ejercer ese control, y al entrar a conocer puede modificar el estado de calamidad, puede aprobarlo o puede improbarlo. Hay que recordar que esta duda que se plantea hoy, el propio Congreso se la consultó a la Corte de Constitucionalidad en el año 2017, solicitó una opinión consultiva porque se pretendía reformar la Ley de Orden Público y agregar un artículo que dijera que si el Congreso no conoce, como ocurrió, sea por falta de quórum, por falta de voluntad, por cualquier situación, se entendiera por improbado si el Congreso no ejercía el control. Y la Corte de Constitucionalidad resolvió que era un dictamen desfavorable para ese intento de reforma porque esa obligación que el Congreso tiene no es una facultad y por lo tanto no podría entenderse el silencio como una improbación, sino tendría que ejercer el control interorgánico y manifestar la improbación. Y creo que como estamos viviendo un ambiente muy polarizado en redes sociales, en diferentes medios, hay que distinguir sobre la opinión personal de si es conveniente o no un estado de calamidad, de lo que dice pues, la Corte de Constitucionalidad, de lo que señala la Constitución y la Ley de Orden Público, que en este caso, en tanto no exista esa improbación, el estado de calamidad, en este caso, sigue vigente por 30 días, cumplido ese plazo, finalizará, a menos que el Congreso lo impruebe antes de los 30 días. Esa sería, digamos, la situación que estamos viviendo a mi criterio en este momento. Licenciado Barrios, definitivamente para la suspensión de garantías constitucionales se necesita la acción de dos poderes de Estado. El Ejecutivo, que emite precisamente el estado de calamidad en este caso, y el artículo 6 de la Ley de Orden Público establece que el Congreso de la República debe ejercer ese control cruzado que refería ya el licenciado Ralón para los estados de calamidad, de sitio y de alarma. Dicho esto, la primera polémica se dio en torno a si el Congreso conoció adecuadamente el estado de calamidad y dentro de los periodos establecidos, teniendo en cuenta
que hay periodos para poder trasladar y que inicie el proceso legislativo. ¿Cuál es su análisis al respecto de si se cumplieron esos procesos y cuál es su posición respecto de si el proceso legislativo ha concluido o no? Bueno, yo creo que había que tener claro ahí primero, y creo que sería algo importante de contestarte, y por la brevedad del tiempo al aire, tengamos bien claro qué son los estados de excepción. Yo creo que lo que ha estado sucediendo es que muchas personas se quedaron atrapadas en el siglo pasado, en el conflicto armado, en las ideologías, cuando los estados de excepción, como el estado de sitio, por ejemplo, se utilizaba como un ente represor en los 70. Hoy no, hoy estamos en un periodo constitucional diferente. Los estados de excepción sí generan restricciones, sí generan limitaciones, pero aclaremos, son limitaciones protectoras. Ojo, ojo, todos sufrimos restricciones en esta vida, ¿ya? No hay ningún problema con eso. Lo que hay que tener cuidado es cuáles son esas restricciones antes de que analicemos lo que tú me preguntabas. Vuelvo a aclararlo. El constituyente dejó en el capítulo 4 del título 2, el título 2 son derechos humanos, el capítulo 4 son limitaciones a esos derechos, pero no son limitaciones para castigar o para reprimir a la gente, son limitaciones para proteger a la gente. Cuando se dio la erupción del volcán, se tuvo que emitir un estado de excepción, un estado de calamidad para que la gente no se acercara a ver la erupción o no se acercara a contaminarse con los gases que habían. Esas restricciones no son una represión, son realmente entes protectores. Lo que pasa es que estamos utilizando mala palabra, hasta en la connotación que se está exponiendo. Y por ahí es que lo que bien señalaba el doctor Ralón ha confundido a las personas. Sí quisiera ser muy enfático en ese punto. Todos son restricciones. ¿Quién de ustedes puede llegar a medianoche a su casa? Su esposa les tiene restricciones, a las 9 de la noche tienen que estar. ¿O quién de ustedes puede manejar a la velocidad que quiera? Licenciado, ¿considera que el proceso legislativo ya terminó y si se dio dentro de los tiempos establecidos en la ley? Te entiendo tu pregunta, pero es que tenés que entender primero qué son las excepciones. Vamos al proceso legislativo si quieres. ¿Qué es lo que sucede? Un decreto que se dicta gubernativo en estado de excepción es para que quien preste los servicios es el organismo ejecutivo, quien tiene los médicos, quien tiene los ingenieros para construir carreteras. ¿El Congreso de la República va a mandar a sus médicos, a sus enfermeras? No. Entonces ahí viene la respuesta. El presidente dicta el decreto gubernativo e inmediatamente prestan los servicios de emergencia en el estado de excepción. Lo envías al Congreso de la República. Esa es responsabilidad del legislativo. Si el legislativo no quiere asumir su responsabilidad de ratificarlo, de modificarlo o de improbarlo, es ilógico que quieran sostener de que se va a frenar la vigencia del decreto gubernativo porque el Congreso no quiere asumir su responsabilidad. Si el Congreso no se pronuncia, y tu pregunta en concreto es si se ha cumplido el proceso legislativo, está en el Congreso de la República. El Congreso de la República sabrá cuándo decide pronunciarse, pero si no se pronuncia, sigue vigente hasta un máximo de 30 días. Ralón, y justo en este sentido, digamos, del tiempo de enviarlo al Congreso de la República, algunos también argumentan de que el Ejecutivo tardó bastante tiempo en enviarlo al Congreso y que desde ahí pues inicia el error. Digamos, ¿cuál es su opinión en torno a esto también que se está argumentando alrededor de la aprobación de este estado de calamidad? Establece la Constitución y, digamos, es congruente con la Ley de Orden Público, es que debe enviarse inmediatamente. Inmediatamente, digamos, no tiene un plazo de envío, pero se entendería que no debe dilatarse ese envío. Acá en la práctica, pues hubo un fin de semana, hubo un día, digamos, de feriado en la ciudad capital, que se prolongó para el día lunes, y ahí empezaba la discusión si los 3 días ya habían empezado a correr o no. Pero realmente una situación es el envío inmediatamente y luego es que dentro de los 3 días se conozca. Acá un error que se comete muchas veces al opinar sobre este tema es que se piensa que todo lo que llega al Congreso de la República tiene que ser necesariamente bajo el procedimiento de formación de ley. Y no es así como lo establece la Constitución. Hay casos, por ejemplo, muy especiales, por ejemplo, una aprobación de presupuesto. El Congreso puede aprobar o improbar, pero la decisión del Congreso, esa decisión legislativa,
no es un proceso en sí de formación y sanción de ley. En este caso estamos en un caso de control interórganos para evitar que haya discrecionalidad total, para que haya una concentración de poder en el Ejecutivo, se le da una especie de primacía legislativa de control que puede decidir improbar lo que dijo el presidente, o modificarlo, o que podría refrendarlo, pero digamos, en ese lapso de los 30 días el Congreso puede tomar una decisión en cualquier momento de improbar ese estado. No es que tenga específicamente solo 3 días para cumplir la obligación, sino es una obligación de control que puede ejercer. Incluso soy de la opinión que la podría ejercer en cualquier momento antes de que terminen esos 30 días y frenar, si no está de acuerdo, con una improbación en estado de excepción. Y el otro aspecto es que recordemos que en materia constitucional los controles sirven para limitar el poder. Este es un primer control, el que ejerce el legislativo. Pero digamos, si hubiese dudas, si hubiese una inconformidad, si se considera que hay una arbitrariedad, también tenemos un control jurídico constitucional donde se pudiese plantear si están vigentes o no las disposiciones presidenciales, y ya será un órgano de control jurídico constitucional que emita una opinión, que en este caso específico, ya en una opinión consultiva, se manifestó de que el único mecanismo para improbar un estado de excepción de los que establece la Constitución es en forma expresa y no en forma tácita. Eso lo dijo en el año 2017 por una consulta que el propio Congreso de la República le hizo a la Corte de Constitucionalidad. Ahora, licenciado Barrios, a lo largo del día también han habido declaraciones del presidente del Congreso de la República, el licenciado Alan Rodríguez, quien refiriendo que el Congreso cumplió con el procedimiento y ante no poder conocer el Estado en segunda lectura, pues este perdía su vigencia. ¿Cómo interpretar estas palabras del presidente? Bueno, lo que sucede está de que los diputados pueden pronunciar las ideas que ellos quieran, consideren, pero definitivamente en este caso no es el pronunciamiento correcto. Tenemos antecedentes de procesos anteriores en los cuales han pasado hasta 4 decretos gubernativos sin aprobación del Congreso de la República. Tú puedes ver ahí en pantalla el decreto gubernativo 10-2014, el Congreso no lo conoció y estuvo vigente 30 días. Luego se emitió el 13-2014, 30 días más, y el Congreso pues no emitió nada, estuvo vigente. Después emitiste el 15-2014 y estuvo vigente y no pasó nada. Y se emitió inclusive el 1-2015. Tuviste 4 consecutivos y estuvieron vigentes sin pronunciamiento. ¿Y qué se refirió a la Corte de Constitucionalidad? Verifíquenlo ahí. En el expediente de la Corte se presentó una inconstitucionalidad de carácter general y lee lo que te dice la Corte. Entra en vigencia inmediatamente su publicación y estuvo vigente desde la fecha de su publicación hasta el 24 de enero de 2015. La misma Corte está reconociendo en una inconstitucionalidad de carácter general que no importa que en el Congreso no se pronuncie. La única forma que una ley deje de tener vigencia es con otra. Entonces, tú tienes un decreto gubernativo 6-2021 vigente, lo puede derogar el propio presidente, lo podría derogar el Congreso y dejarlo sin vigencia con una improbación que tiene que enviarla por un error de trámite que hacen como una simulación de proceso legislativo a sanción, hasta lo podría vetar el presidente, imagínate que sería ahí lo extraño, o que cumpla los 30 días. Pero el decreto gubernativo sigue vigente. Hay que tener mucho cuidado con esos pronunciamientos equivocados. Licenciado Ralón, otro de los argumentos que sonaban bastante el día de hoy era, digamos, que es similar a, por ejemplo, que pues se emita este decreto gubernativo declarando estado de calamidad y se envía al Congreso hasta el día 27, porque a partir de ahí cuenta el plazo. Digamos, ¿tiene sentido esto? ¿Podría enviarse hasta el día del 27 este decreto gubernativo al Congreso de la República? No tendría sentido hacerlo de esa manera, ya que aunque no se fija un plazo al decir que inmediatamente lo debe de enviar, es razonable que, digamos, el Congreso, el Ejecutivo no vaya a tomar una medida dilatoria que impida el control constitucional. Si hubo un día que no es laborable, que no es de asueto y por lo tanto llega al día siguiente, uno pudiese decir, bueno,
no se le impidió al Congreso realizar su labor porque el propio Congreso no laboró en un día ya sea de asueto o de feriado, pero digamos jugar con los plazos no sería razonable. Entonces digamos acá entramos a que inmediatamente, pues a contrario sensum, es que no se utilice ninguna medida dilatoria que evite ese control interorgánico. Una situación que considero puede generar error al emitir opinión en estos temas es que no se reconocen los efectos constitutivos que se dan desde que se declara un estado de excepción. Es decir, en un estado de calamidad se decretó, es una facultad presidencial, y desde ese momento empieza a correr el plazo día 1, 2, 3, y eso queda refrendado de que si hubiese una improbación, todos los días anteriores se tienen como válidos de los efectos constitutivos que tuvo el acto. El control específico que se le da al Congreso es para modificarlo o para improbarlo. Podría también refrendarlo, pero en tanto no lo conozca, sigue teniendo sus efectos constitutivos, no ad eternum, sino únicamente por los 30 días iniciales. Entonces, esos efectos constitutivos son importantes porque lo reconoce también la misma jurisprudencia de la Corte de Constitucionalidad y la propia ley constitucional de orden público y la Constitución, en el sentido de que cuando es improbado, si es improbado al día 5, al día 6 o más adelante, si se diera un supuesto, todos los días anteriores, pues estuvo vigente y las restricciones estuvieron vigentes. Licenciado Barrios, en materia de derecho administrativo, ya el licenciado Ralón se ha referido a los efectos de lo actuado en los días previos a que se impruebe o se rechace por parte del Congreso el estado de calamidad. No obstante, en ese periodo que usted refirió en la 7ª legislatura durante el gobierno de Otto Pérez Molina, la duda razonable era que los estados de calamidad eran impuestos para ejecutar fuera de los controles del sistema de compras y contrataciones del Estado. Y en ese sentido, en aquel momento la Subcontraloría del Gasto Gubernamental de la Contraloría General de Cuentas en varias ocasiones refirió que no se podía continuar ejecutando fuera de los controles del sistema de compras y contrataciones hasta que no hubiera un respaldo jurídico aprobado por el Congreso de la República o rechazado en su caso. En el actual momento, aparte de las restricciones, ¿cómo opera en torno a las compras y contrataciones? Bueno, primero el ente rector para la ejecución de las compras y contrataciones no es la Contraloría General de Cuentas. El ente rector es el Ministerio de Finanzas Públicas. La Contraloría General de Cuentas lo que te emite son controles en el gasto público, en la calidad, en el procedimiento. Entonces, no te puede restringir un gasto. Vamos por partes, si tienes mucha razón en tu pregunta. Primero hay que verlo siempre para lo que se diseñó la ley. La ley de contrataciones del Estado tiene una excepción. Cuando hay una calamidad pública, como lo que hemos conocido en terremotos, volcanes, tormentas, el artículo 44, literal A de la Ley de Contrataciones del Estado, te permite una excepción a agotar todos los trámites de licitación y cotización, porque tú tienes que tener una ejecución de gasto más efectiva. Por supuesto, tienen que haber controles en ese momento o posteriores para que no se dé, te recordará los caminos de la oportunidad en época de algunos ministros de comunicaciones. Entonces, para que no se dé eso, hay controles que se pueden efectuar simultáneamente. Y sí es cierto que la gente tenga desconfianza en que se puede ejecutar anómalamente gasto público durante una excepción, pero como bien te señalaba, hay controles simultáneos posteriores y hoy el sistema de Guatecompras pues te da un total control realmente de lo que se está ejecutando. Son 20 años de responsabilidad. Se activa el decreto gubernativo, por usar un término, realmente es entrar en vigencia el término técnico. Yo te digo se activa porque entonces no puede esperar el encargado de salud o el encargado de comunicaciones o Conred o la policía o la defensa a que el Congreso venga a ver si le aprueba al presidente el decreto. No, la calamidad se activa en el Consejo de Ministros y se van ya los camiones, se va la ayuda, ya se empieza la ejecución. Si posteriormente doctor, queda ratificado, pues queda convalidado. Pero lo que tú preguntabas, si es improbado, esos 6 o 7 días de ejecución son totalmente válidos. Claro, no se acepta que haya una anomalía, para eso hay controles posteriores también. Licenciado, debiéramos entender de su respuesta que ya se está ejecutando en los diferentes ministerios del gabinete presidencial dentro de las excepciones que establece el estado de calamidad entonces.
yo no te puedo decir que ya se está ejecutando, yo te puedo contestar con la ley. Desde que se emite un decreto gubernativo, en este o en cualquiera de los que se ha emitido o en los que se va a emitir después, se puede empezar a ejecutar porque tú necesitas los insumos de alimentos, de medicamentos de salud. Ahora, decirte en este no te lo puedo asegurar, eso es lo que tú entendiste, tu capacidad es esa, pero yo no dije eso, ¿viste? Es para aclararlo. Licenciado Ralón, hablando un poco acerca de las detenciones que se hagan el día de hoy, si alguien, por ejemplo, circula después de las 10 de la noche, algunos hablaban de que estas podían ser ilegales, entonces la PNC el día de hoy, si detiene a una persona en esos horarios, está dentro de la ley. Estando vigente las disposiciones del estado de calamidad, pues no habría una detención ilegal. Pero nuevamente, estamos en un estado constitucional de derecho que tiene sus mecanismos de control. Si alguien considera, porque interpreta de otra manera la Constitución, tiene la posibilidad de plantear una exhibición personal para cuestionar si hay una detención ilegal, y esta pues obviamente también estará sujeta a un control de justicia constitucional para ver si procede o no. Es decir, tenemos que entender que en un Estado constitucional de derecho, como está diseñado, digamos, en esta parte constitucional y de sus leyes constitucionales, existen múltiples controles. Esos controles se tienen que ejercitar con resoluciones debidamente razonadas, con un debido proceso, y lo que no puede darse es que el no decir nada, el silencio, se debe entender tácitamente que se ha ejercido un control constitucional. Entonces, esa es una situación muy importante que hay que diferenciar cuando estamos dentro de un debido proceso de formación o de una ley o un debido proceso para determinadas situaciones, o cuando la Constitución le da la facultad, según una ley constitucional, de restringir ciertos derechos por un plazo, pero sujeto a un control que tiene que ser en forma expresa y no tácita. Licenciado Barrios, usted ha referido precisamente antecedentes en donde el gobierno de Otto Pérez Molina prácticamente terminó los periodos de los estados de calamidad sin haber sido ratificados o improbados o modificados por la séptima legislatura en su momento. En este momento, y profundizando en el planteamiento que hace el licenciado Ralón, de que el silencio legislativo no termina el proceso legislativo, es decir, se debe continuar con la segunda lectura y la tercera lectura hasta tener los votos suficientes para aprobarlo o improbarlo, licenciado Barrios. Así es, Cristian, el proceso legislativo tiene que seguir, inclusive hay también un grave error que ya lo señaló el doctor Ralón. Pero perdón, solo quería complementar algo del doctor Ralón que en su acertada respuesta. El artículo 6º y 9º de la Constitución no están suspendidos. Si una persona fuera prendida por incumplimiento de las restricciones posteriores a las 22 horas, está sujeto siempre al principio constitucional de ser puesto a disposición dentro de las 6 horas que fue aprendido, solo para que la gente tenga presente que esas garantías siguen vigentes. Regresando a tu pregunta, Cristian, en este sentido, tienes que tomar en cuenta que hay mucha confusión sobre eso. Te presento rápido el dictamen que trató de generar el arreglo a esto. Ese error que cometieron del Congreso, de la legislatura que refiere de Otto Pérez, hizo que se impulsara esta reforma que ya citó el ingeniero, el doctor Ralón, y yo te la pongo a la vista. Esta es la gran confusión. Mira, esta es la iniciativa. Lo que tienen en pantalla, por favor, todos los televidentes de Canal Antigua, lo que tienen en pantalla es la iniciativa, lo que se pretendía hacer. Y está con amarillo lo que pretendía hacer la iniciativa, precisamente porque querían corregir lo que tú acertadamente señalabas, Cristian. Pero tienen que entender que lo que la Corte en el expediente de la opinión, del dictamen para reforma de una ley de carácter constitucional emitió, fue dictamen desfavorable. Ahí lo tienen ustedes en pantalla. Le emitió dictamen desfavorable a eso, a que se quedara sin vigencia si no se improbaba, como un silencio negativo en este sentido. Entonces eso me confirma de que si ya la CC le otorgó dictamen desfavorable a eso, lo que significa es de que sigue vigente. Pero me gustó algo también que dijo el doctor Ralón, Cristian, y todos tienen que tenerlo presente. El Congreso puede declarar la improbación dentro de 10 días, dentro de 15, dentro de 20, o lo puede ratificar también. No está sujeto a un plazo. Lo que sería excelente es que el Congreso lo hiciera
rápido, que fuera inmediato, como ha pasado en otras ocasiones. Pero tú no puedes trasladarle al Ejecutivo la responsabilidad de ausencia de pronunciamiento del Legislativo. Eso es lo que quiero que tengan presente. Por eso es que sigue vigente el decreto gubernativo, Cristian y todos. Licenciado Ralón, para concluir, entonces el mensaje final debería ser estado de calamidad vigente hasta que el Congreso de la República pues no decida dentro del legislativo lo contrario, ¿cierto? Por los 30 días que te establece el plazo o que el propio presidente en Consejo de Ministros lo pudieran derogar. Son tus tres opciones. Licenciado Ralón, sus conclusiones. Habría una adicional y sería si alguien impugnase a la Corte de Constitucionalidad y la Corte, digamos, se pronunciara, pero es muy probable que lo hagan en la línea de esa opinión consultiva en donde indica que la inacción en ejercer un control legislativo no le quita vigencia a un decreto que fue emitido al tenor de las funciones constitucionales y de la ley de orden público. Perfecto. Pues a ambos el agradecimiento por haber tomado esta comunicación y haber sostenido un debate fundamentado en torno a esta tensión que se ha dado respecto de pues, la vigencia del estado de calamidad decretado hace 8 días. Muchas gracias y muy buenas noches. Claro, buenas noches. Hasta pronto, feliz noche. Estudio y a toda tu audiencia, feliz noche de Canal Antiguo. Chao. Marinés, complejo porque personas que quieren ya salir a partir de las 10 de la noche han estado tomando como respaldo tweets, declaraciones, en algunos casos irresponsables, pero el debate pues tiende a ser mucho más fundamentado cuando se apela al dato empírico y a evidencias anteriores. Así es, creo que los expertos pues sabrán más en la materia, ¿no? Ya ellos dijeron, creo que ahorita lo mejor es pues quedarse en su casa si no debe salir para no tener pues problemas allá afuera con esto y a seguirse cuidando que la pandemia pues sigue estando también. Pues quédese en su casa no solo por el estado de calamidad, sino porque hay 5 variantes de la COVID-19 circulando en nuestro país. Le invitamos a que se siga informando con los noticieros de Canal Antiguo y lo esperamos el próximo domingo para más debate y mucho más análisis. Muy buenas noches.